Muy bien, ingeniero. ¿Me confirma si me están escuchando? Se escucha bien. Sí, se escucha. Sí. Gracias. De lo contrario, estaría hablando a imágenes inertes como están en este momento. Bien, chicos, vamos a terminar la unidad 1 para ver ya la unidad 2, donde hay números. Espero de que a partir del lunes ya podamos trabajar en pizarra, o el martes, perdón. Bien, vamos a ver hoy el sistema financiero en Bolivia, cómo opera. Esto un poco más para que tengan una idea del sistema financiero, de sus componentes, cuáles son las funciones que tiene, cuál es su misión, ¿no? Y fundamentalmente vamos a terminar estudiando las relaciones que tiene las finanzas con otras disciplinas para su mejor aporte a la toma de decisiones en una empresa. Es decir, ¿qué es lo que vamos a conocer hoy? Vamos a conocer cómo funcionan los bancos, cuál es su función. Vamos a ver de que existen bancos de primer piso y bancos de segundo piso. ¿Dónde puede acudir una persona como ustedes que quiere hacer un emprendimiento? ¿Dónde le conviene más? Esas preguntas pueden hacerlas ustedes para que yo les pueda responder. ¿Qué aspectos son importantes tomar en cuenta al solicitar un crédito o al dejar el dinero en un banco o en una cooperativa? ¿Qué es más conveniente, ahorrar en un banco o invertir? Si yo tengo opciones para ahorrar, ¿es mejor un banco, una cooperativa, una financiera o prestar informalmente? Entonces, todas estas cuestiones que son de conocimiento, si usted es básico a la hora de hacer un emprendimiento, son importantes. Para ello vamos a entrar a compartir pantalla para ver los lineamientos y ustedes pueden hacer preguntas parecidas a las que las hice yo para que puedan tener conocimientos básicos de poder recurrir a algún momento a hacer a solicitar algunos préstamos o apalancamiento financiero que se llama. Bien, cada país, chicos, tiene una forma particular de administrar su sistema financiero. No es el mismo de Bolivia, de la Argentina, de Brasil. Si bien todos los países también tienen un banco central, ¿no? Que es el encargado de administrar básicamente el dinero que circula en un país. Alguien alguna vez se habrá preguntado, ¿quién define cuánto de plata debe circular en un país? ¿Hay un monto determinado o el gobierno puede hacer imprimir la cantidad de plata? Si fuera así, todos estuviéramos ricos, ¿no? Bien, pueden aparecer varias preguntas en esta parte. Me gustaría que sí lo hagan para compartir mis experiencias, mis ideas, etc. Sin embargo, desde el punto de vista del contenido, el sistema financiero nacional es un medio en el cual básicamente realizan movimientos los agentes económicos que hemos nombrado en la definición de finanzas. ¿Quiénes son los agentes económicos? Los individuos, las personas, las empresas y el Estado. Ellos son los que realizan movimientos de recursos, no tanto desde el punto de vista de su posición de agentes deficitarios que no tienen plata o de agentes excedentarios que les sobra plata y quieren invertir. ¿No? Obviamente a través de diferentes formas, en este caso de invertir o de ahorrar. Para ahorrar, por ejemplo, tiene usted opciones como agente económico, dejar en una cuenta de ahorro, dejar en un DPF o comprar acciones o comprar bonos, etcétera. O finalmente, hay otro tipo de inversiones que maneja el sistema financiero en dólares, ¿no? Inversiones a través de portafolios que le llaman, ¿no? Algunos bancos ofrecen este tipo de inversiones. Muy bien, lo más común son cuentas de ahorro, los DPF, lo más común, la compra de acciones y la compra de valores, que no obviamente no se hace en un banco, estos dos últimos son en la bolsa de valores. En todo caso, los movimientos de los recursos, sean
instrumentos financieros o dinero en efectivo se efectúan a través de un conjunto, ¿no? Orgánico y estructurado de instituciones financieras, tanto de primer piso como de segundo piso, que canalizan recursos, ¿no? En algunos casos provenientes del ahorro o en algunos otros casos provenientes de aportes que realizan los países. Ejemplo, el sistema financiero boliviano, los bancos que llamamos, chicos, generalmente tienen como función captar dinero a través del ahorro o a través de los DPF. Captan de esa gente que ahorra cada mes $20, $10, hasta gente que ahorra que hace ahorros de 100,000, 1,000,000, 2,000,000 de dólares. Entonces, habitualmente los bancos nacen con un monto determinado de capital. En Bolivia, aproximadamente 10 millones de dólares, que pueden ser aportes por accionistas, y la cartera total que manejan en algunos bancos llega fácilmente a 500, a 1,000 millones de dólares, a 1,500 millones de dólares. Esa es la cartera. Cuando digo cartera me refiero al volumen de plata que manejan. ¿Y de dónde obtienen esa plata? Del ahorro. Entonces la gente ahorra, le pagan una tasa que se llama la tasa pasiva. Lo que a mí me paga el banco por ahorrar se llama tasa pasiva. Y lo que el banco cobra a la gente que solicita crédito se llama tasa activa. Y hay una diferencia que se llama el spread financiero entre la tasa que a mí me pagan por ahorrista y la tasa que le cobran a la gente que busca crédito. Entre 5 o 6% de diferencia. Esa diferencia entre lo que a mí me pagan y a otros lo que le cobran se llama spread financiero y oscila entre 5, 6 y hasta 7% puede llegar. Es decir, si a mí me pagan 2% anual, auméntele 7%. El banco estaría cobrando 9%. Sin embargo, otras instituciones cobran hasta el 24%. Los créditos más bajos oscilan entre 7, 9, a largo plazo, montos grandes, y habitualmente 17, 18%. Entonces, si bien el spread financiero es un indicador simplemente de la diferencia entre lo que a mí me pagan por ahorrar y a la gente lo que le cobra el banco por darle un préstamo, mi plata misma le están prestando a un 17% cuando a mí me pagan 2% anual. Entonces aquí un poco para que levanten las orejitas y digan y piensen por qué los banqueros viven en el Urubó, tienen vehículos Mercedes-Benz, BMW, etcétera, ¿no? Es la actividad más sencilla y la más fácil, ¿no? Pagar 2% a la gente que ahorra en mi banco y yo preste al 18%. En consecuencia, esos movimientos de dinero que se pueden dar en dos sistemas financieros, primero voy a continuar con esta parte, ¿no? La movilización de recursos en el país se realiza a través del sistema financiero indirecto o de intermediación financiera y el sistema financiero directo. Perfecto. Esto en el campo real lo constituyen dos grupos de organizaciones. La primera, el sistema financiero indirecto o la intermediación financiera. El sistema financiero indirecto o de intermediación financiera son todas las instituciones que reciben dinero de la población, de los agentes económicos, para hacerlo más sencillo, que ahorran sus recursos y a su vez esos recursos los bancos, las cooperativas, las financieras prestan a las personas que tienen déficit. Dicho de otra manera, el sistema financiero indirecto o de intermediación financiera está compuesto por bancos, cooperativas, financieras, instituciones de ahorro y crédito, mutuales, seguros, AFPs, etc. Bien,
Ahora, ¿en qué consiste su trabajo de estas instituciones financieras? Vamos a ubicar una banco. El banco tiene como función captar recursos. ¿De quiénes capta? De todos los agentes económicos que ahorran o tienen excedentes que no utilizan y lo depositan en el banco a través de líneas de ahorro, a través de depósitos a plazo fijo. Bien, como no ahorra una sola persona, ahorran millones de personas, fácilmente un banco puede tener, si empieza operando con 10 millones, que es el aporte de inicio, puede aparecer con carteras, como les decía, de 1.000 millones, 1.500 millones de dólares. Esa plata, a su vez, los banqueros lo prestan a agentes económicos deficitarios, a las personas naturales que necesitan invertir para hacer una empresa, para comprarse un vehículo, una casa, para comprarse una computadora, o a empresas que invierten para hacer otra empresa. Obviamente, los créditos de montos pequeños tienen tasa de interés más alta y los montos grandes de crédito, como 10 millones, 100 millones de dólares, tienen tasa de interés más baja. Generalmente los bancos, les decía que cobran dos tipos de tasas, utilizan dos tipos de tasa, una para pagar a los que ahorran, 2%, y para prestar 9, 15, 18, hasta 24%. Ahora, dentro de las instituciones financieras bancarias o de intermediación financiera, hay dos tipos de bancos, de primer piso y de segundo piso. Los bancos de primer piso son los que conocen ustedes, el Banco Sol, Banco Mercantil, Banco Unión, la Cooperativa Jesús Nazareno, financiera ágil, financieras aéreas, o cooperativas o mutuales finalmente de ahorro o crédito, que básicamente lo que hacen es prestar o interactuar con agentes económicos directamente con personas o empresas. En cambio, hay otro grupo que se llaman bancos de segundo piso, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, como el Banco Mundial o como el Fondo Monetario Internacional, que son instituciones de segundo piso que también manejan ingentes cantidades de dinero para prestar, pero a los países, no a personas o empresas. Los bancos de segundo piso se especializan en préstamos a países que necesitan recursos. Por ejemplo, Bolivia tiene muchos créditos con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, que le presta plata para construir caminos, para hacer a alguna industria, como por ejemplo la planta de gas en Bulo Bulo, o para abrir una fábrica de azúcar en San Buenaventura, La Paz, por ejemplo. También recurren a bancos de segundo piso como el Fondo Monetario Internacional, que presta plata cuando las economías de los países tienen problemas. Ejemplo, cuando estaba el anterior gobierno, se prestó algo más de 320 millones de dólares el gobierno anterior y lamentablemente cuando no lo utilizaron y bueno, entró el otro gobierno y tuvieron que devolver esa plata. No obstante que Bolivia en este momento está pidiendo plata a todo mundo y nadie le quiere prestar. Entonces, los bancos de segundo piso, chicos, son instituciones que funcionan con aporte de los países. Por ejemplo, al Banco Interamericano aportan todos los países para darle un capital. A su vez, esa plata lo presta. Al igual que el Fondo Monetario Internacional, los países aportan para que cuando estén en periodo de crisis puedan recurrir precisamente a estas instituciones de salvataje. Por otro lado, existe el sistema financiero directo, o también esto se llama mercado de valores. Si ustedes me preguntan, ¿hay mercado de valores en Bolivia? Sí hay, pero funciona a media máquina. No funciona como el mercado de valores del Brasil, de Sao Paulo,
el mercado de valores de Buenos Aires, el mercado de valores de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Que son instituciones sólidas, respetables, ¿no? Porque la gente tiene otro nivel de formación y costumbre, idiosincrasia, básicamente. Nuestra bolsa de valores no funciona porque se necesita que las empresas que van a trabajar con la bolsa, a comprar o vender acciones, sean transparentes, lleven una sola contabilidad y tengan acceso, en este caso, las instituciones de las bolsas de valores tengan acceso en línea en tiempo real a sus estados financieros. El empresario boliviano es reacio a mostrar transparencia, siempre le gusta hacer fraude, por ese motivo no funciona, muy pocas empresas cotizan en la bolsa de valores para ya sea vender acciones o bonos o para captar recursos, porque son en su mayoría, obviamente no todas, empresas que no le gusta la transparencia, pero hay bolsa de valores en Bolivia. Y los dos sistemas financieros que acabamos de explicar, particularmente la banca intermediaria y las bolsas de valores, se encuentran básicamente regulados o también dicho como si estuvieran controlados, ¿no? Por algunos organismos estatales, en este caso la ASFI, la autoridad superior, ¿no? De inversión financiera, conocida como ASFI, es la que controla y le hace un seguimiento a esas instituciones para que sus actividades se enmarquen en las normas, porque una temporada en nuestro país era un negocio hacer bancos, captar plata de la gente y quebrar bancos, con lo cual la gente quedaba con muchos millones de dólares, les metían preso, estaban presos un tiempo, salían y disfrutaban de la plata. Entonces, si bien siempre ha habido instituciones que regulaban el manejo económico y financiero o el sistema bancario, hoy tenemos una autoridad superior de las inversiones financieras que se llama ASFI, y quién es la que controla. Aquí tenemos experiencias relativamente nuevas, como algunas cooperativas que quebraron producto básicamente de su funcionamiento informal. Normalmente en el ámbito de las cooperativas hay cooperativas abiertas y cerradas, ¿no? Una de las cooperativas, a ver, la última que reventó, no me acuerdo en este momento, pero es una cooperativa que desfalcó a mucha gente porque tenía una característica, era una cooperativa cerrada. Se dice que es institución financiera cerrada cuando la ASFI no les controla, y es abierta cuando la ASFI va a controlar para evitar cualquier riesgo. Entonces, cuando uno ahorra, inclusive tiene que saber de que no debe llevar su platita a una cooperativa cerrada, que puede funcionar mientras hacen la gestión de los papeleos. O inicialmente las cooperativas son cerradas porque no están todavía con toda la documentación para que les controle el ASFI, y son abiertas cuando hay un control abierto de las autoridades superiores que controlen el manejo financiero para evitar pérdidas, particularmente a la población, o desfalcos. La ASFI cumple ese rol de fiscalizar para que la gente que deja su plata, ¿no? Se le garantice su devolución y la institución financiera utilice bien esa plata y no lo gaste, de tal manera de que si usted deja su plata en una cooperativa cerrada donde no controla la ASFI y quiebra esa cooperativa, nadie le devuelve a usted su plata, porque lamentablemente si quiere porque no hay la plata. Con una cooperativa cerrada que es abierta, perdón, que es controlada por la ASFI, si quiebra la cooperativa, le devuelve su plata a usted el gobierno. Esa es la diferencia entre las cooperativas abiertas y cerradas. Al final, la misión de estos organismos que crea el gobierno, como la ASFI, la autoridad,
u otros mecanismos de control que ejerce a través del Banco Central, etcétera, tienen una misión fundamental, ¿no? ¿Cuál es? El de normalizar, el de fijar normas que deben cumplir las instituciones de intermediación financiera con el único propósito de precautelar el uso y destino del ahorro de la gente. Porque si no existieran estos mecanismos de control, abrirían bancos, cooperativas, captan plata y hacen una simulación de quiebre y se lo llevan la plata, se roban, en otras palabras. Y eso es lo que dice acá, a fin de precautelar el uso y destino del ahorro, que constituyen el motor de cualquier sistema financiero. Imagínense si no hubiese gente que ahorre, ¿qué plata prestarían los bancos? ¿No? Entonces, los mecanismos de control son importantes precisamente con el propósito de que la economía funcione correctamente a través, básicamente, del aporte importante que realizan los bancos y las cooperativas. A continuación, vamos a ver un esquema gráfico que nos muestra cómo opera el tejido financiero en nuestro país. Por ejemplo, hay diferentes tipos de mercado financiero, ¿no? El mercado interbancario, aquí están todos los bancos. El mercado de divisas, que también lo maneja el gobierno, está en el mercado de títulos públicos, ¿no? Que quiere decir instituciones que están aglutinadas acá, instituciones que reciben o emiten bonos, acciones, etc. Y finalmente está la bolsa de valores, que es parte del mercado de títulos públicos. Las diferentes entidades financieras del sistema financiero boliviano son estas. Vean ustedes, aquí hay bancos nacionales y hay bancos extranjeros. Por ejemplo, en nuestro país hay el Banco do Brasil, hay bancos peruanos, hay bancos americanos, el Citibank es uno de ellos. Bueno, no hay restricciones, ¿no? Simplemente hay normas que deben cumplir los bancos extranjeros que operan en nuestro país o son sucursales de otros países. También en las entidades financieras están las mutuales de ahorro y préstamo, las cooperativas, las empresas de servicios financieros que son leasing. Particularmente esto se utiliza mucho en la parte agrícola, en la parte empresarial, ¿no? Las empresas leasing que operan bajo un sistema financiero es cuando a mí me prestan plata para comprarme un auto, pero no me dan la plata, sino el auto. ¿Y yo qué hago con el auto? Los papeles del auto se quedan con la empresa de leasing y yo voy pagando durante un tiempo determinado el monto de lo que costó el auto más los intereses, y una vez que termino de pagar me entregan el auto con los papeles. Ese es el concepto de leasing. O me pueden instalar una fábrica y yo voy pagando la fábrica mensualmente, y cuando termino de pagar ya soy dueño de la fábrica, que antes no era dueño, era solamente propietario bajo el sistema de leasing. Y también los sistemas de las entidades almaceneras o depósitos financieros como Warran. Esto también se utiliza mucho en el sistema agrícola. Los guarraneros son las instituciones que a mí me prestan plata para sembrar soya. Todo lo que yo he producido se lo recogen y llevan a silos bajo un sistema de ahorro y van vendiendo según yo autorice, ¿no? Y con esa venta que haga la guarranera me va, una vez recuperado su capital que me han prestado para sembrar, para agroquímicos, para combustible, etcétera, la diferencia me devuelve. Bueno, así tenemos, estos son los mercados más importantes, ¿no? Después están acá estos mercados públicos y la bolsa de valores, que está aquí el fondo de inversión de riego, el fondo de SIP, las casas de cambio también son parte del sistema financiero, las cooperativas de crédito cerradas, ¿no? Que son las que no están reguladas por la ASFI, las casas de empeño, que también son parte del sistema financiero, y las ONGs, organizaciones no gubernamentales, quiere decir. ¿Quiénes son los órganos reguladores, controladores del sistema financiero? La ASFI, la Autoridad Superior de Inversiones Financieras, está la Superintendencia de Pensiones y Valores, y estas son las no reguladas, por eso son cerradas, ¿no?
Bien, los órganos de política, los que emiten las políticas sobre el funcionamiento, sobre los mecanismos de control, son el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. El Ministerio de Hacienda también regula el funcionamiento de estas instituciones y el Banco Central que administra la plata que circula en estas instituciones a través de un concepto que se llama encaje legal. Por ejemplo, cuando yo estoy recibiendo como banco los 10,000 dólares de Ricardo Terraza, una parte se va al Banco Central como encaje legal, una especie de garantía. No va todo al banco correspondiente, una parte va al Banco Central que resguarda como una garantía más o menos, ¿no? Bien. Hasta aquí es el sistema financiero. Pueden preguntar lo que ustedes quieran. Adelante, Hurtado. Díaz, perdón. Sí. Segundo piso, sí. Buena pregunta. Hurtado. Hoy día es 31, ¿no? 31/03 del 22. Finanzas. Bien. Buena pregunta. Dice, hay instituciones financieras que están permanentemente prestando plata a los países cuando tienen algunas insuficiencias de dinero para poder recuperar su economía. Bolivia, por ejemplo. Bolivia recibe muchos créditos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Pocas veces porque el Fondo Monetario Internacional es de los gringos, ¿no? Y este gobierno es zurdo, entonces no quiere pedir plata al Fondo Monetario Internacional porque obviamente las instituciones ponen condiciones, pues no le prestan a usted así nomás. El Fondo Monetario particularmente, además de prestarle, le dice, pero usted tiene que aplicar estas medidas. Y eso no quería don Evo Morales Ayma, que le digan qué es lo que tenía que hacer. Bueno, son pocos los países que tienen esa visión, ¿no? De rechazo al Fondo Monetario Internacional. A ver, Argentina es uno de los países que más debe al Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no? Y entra en periodos a veces de no pago, no puede pagar. Default se llama eso en economía. Y entra en una situación de default. Se encuentran entre la cruz y la espada. Siempre hay salidas para poder pagar. En el caso, si Bolivia se prestara del Banco Interamericano de Desarrollo una plata y no pudiera devolver, no lo van a ejecutar, no van a venir aquí y se lo van a llevar a la planta de Uria, la fábrica de azúcar de San Buenaventura o un cerro de minas, ¿no? Obviamente hay un principio también que dice, y los marxistas cantan esto, no hay 100 años que dure un mal. No, esperan, agregan una tasa de interés de mantenimiento de valor y esperan a que el país se recupere, puede recuperarse en 5 y 10 años, pero igual tienen que devolver. Porque estos bancos de segundo piso se forman con plata también aportada por los mismos países. Es como un fondo en custodia que a una vez le dan a un país y luego devuelve ese país y le dan a otro país y así sucesivamente. Esos son los fondos que manejan los bancos de segundo piso. Por eso no prestan a personas naturales como nosotros o a empresas, que son personas jurídicas. En todo caso, no hay en la historia que un país no haya podido devolver. Al final, si no tiene dinero efectivo, devuelve en bienes, pues, ¿no? Siempre va a tener algún bien, ¿no? Gas, puede gas, puede entregarle a otro país minerales y de eso van descontando, pero siempre se han devuelto. Es más, cuando Argentina no hace mucho entró en default, reprogramó su crédito. Lo que hacen es cuando no pueden pagar, reprograman su crédito para pagar con más flexibilidad de tiempo, pero al final sí se tiene que devolver. No hay países que no devuelvan, o sea, el país nunca muere, pues, ¿no? Cuando uno se presta, yo puedo morir. Cuando me presto y cuando me muero, como los créditos tienen seguro, el seguro devuelve.
Pero eso no ocurre con los países nunca se van a morir. Entonces tienen que pagar tarde o temprano. No sé si hay alguna otra pregunta. Veo que no me pregunten implica que ustedes son cero emprendedores, no tienen visión para emprender, están predestinados a ser obreros, a ser empleados. Porque una persona sin ser inversionista, nada, de cualquier área, informática, sistemas, agronomía, es emprendedor, lo primero que se viene una sarta de ideas y cómo hacerlas efectivas. Por ejemplo, voy a suponer de que aquí Milenka tiene una idea estrambólica, ha desarrollado una aplicación nunca antes vista en el mundo, va a cambiar. ¿Cómo lo llevaría a un plano empresarial para que no se lo venda esa franquicia, ese descubrimiento, ese desarrollo que ha hecho Milenka Rohan Garnica? Para desarrollarlo, ¿qué tendría que hacer la compañera Milenka? ¿Alguien le puede ayudar? Hoy se ha facilitado el no tener plata, ya no es un problema para personas innovadoras, creativas como los ingenieros en sistemas o informática, ¿no? Ya no es un problema el no tener plata, no es un problema. Aquí el problema es no tener idea para hacer algo. El estar castrado de tener ideas para hacer emprendedurismo, ese sí es grave. Eso implica que todavía no hemos despertado, seguimos tapados, ¿no? Hoy, si usted como ingeniero en sistema tiene una idea estrambólica, tiene un proyecto interesante que va a revolucionar el mundo, usted busca capitales ángeles, se llama, a través de la web. Puede reunir millones de dólares. Claro, hay gente, una cosa son los talentos, los emprendedores, los visionarios, en cuanto a ideas, y también paralelamente han aparecido los cazafantasmas, aquellos que tienen olfato financiero para invertir en un emprendimiento que en el futuro va a dar plata. Por ejemplo, lo que hacen ustedes, ¿no? De desarrollar una aplicación que va a impactar el mundo. No desarrollos empresariales, no ñañacas ahí que ya está recontra desgastado, sino algo diferente, como se creó en su momento el Facebook, Google, qué sé yo. Entonces, el mundo está en constante búsqueda de esas ideas innovadoras y el capital ya no es un problema. Usted puede encontrar, y eso se llaman capitales ángeles, cuelga su idea en la web y le van a llover millones de dólares de gente que está dispuesta a invertir en esa idea. Y bueno, se acaba aquí lo que antes decíamos, no, es que no hay capital para hacer. Aquí ahora necesitamos ideas innovadoras. Y son ustedes por los que tienen que impulsar eso. ¿Por qué Bolivia no exporta software? ¿Por qué siempre estamos supeditados a exportación de materias primas, minerales, gas? ¿Por qué no exportamos software? Ustedes tienen que despertar, chicos. Ustedes están dormidos ahí con doña Ñañaca y no les deja despertar ese cerebro que tienen para poder hacer este tipo de innovaciones en el campo informático y poder exportar. De ahí Bolivia tendría más ingresos que por la venta de gas. Esa se llama la economía naranja. Son los cambios disruptivos donde ustedes, particularmente los ingenieros informáticos, sistemas, son los que, al igual que en otros países, registran permanentemente innovaciones tecnológicas, patentes, fundamentalmente. Y no hay todavía en la facultad una sola patente de algo que ustedes hayan desarrollado. Al menos hay más de 100 años de vida ya de que tiene esta universidad en tecnología, tiene 4 patentes, parece. Pero en otras universidades, como el caso de la India, la China, Corea del Sur, las patentes anuales pasan de decenas. Es algo normal patentar allá algo novedoso, algo nuevo. Aquí tienen que pasar siglos para una patente y es porque estamos todavía dormidos nosotros. Ustedes tienen un talento innato, son nativos digitales. No sé qué están esperando, cuándo van a despertar.
¿no? Quisiera saber cuándo van a despertar para que yo invierta en esas ideas de ustedes. Puedo yo ser un financiador. Pero tienen que despertar, chicos. Es por eso que esto que estoy comentando no les interesa, porque ya su cerebro está configurado de ustedes a terminar la carrera y buscar trabajo como empleados. Eso tiene que cambiar. El mundo de hoy está a la espera de ideas innovadoras y hay gente de cazatalentos que se han especializado. ¿Por qué todos los indios, no estoy hablando de indios de manera despectiva, la gente, los jóvenes profesionales en la India están permanentemente migrando a Estados Unidos? Ustedes saben bien que en la India existe recurso humano altamente calificado en este plano de la informática, ¿no? Y los gringos están absorbiendo todos los talentos, se los llevan a Estados Unidos para poder precisamente explotarlos a esos talentos. Entonces necesitamos acá levantarnos de este adormecimiento, porque parece que ya estamos configurados, vienen como las máquinas empacadas, configuradas ya, ¿no? A ser empleados. No tenemos idea de hacer un emprendedurismo o de hacer algo diferente. Y lamentablemente no alcanza las pegas para todos los empleados chicos, eso ya les he dicho varias veces. Ni la cuarta parte van a encontrar empleo, el resto tiene que hacer empresa. No hay otra, no hay vueltas para el ingeniero informático. Son carreras de alta demanda, pero ahora están tendiendo a alta demanda en servicios, no como empleados. No hay pregunta. Voy a tomar mi agua antes que me haga más ronco. Parece que no estuvieran en clase, ¿no? A ver, somos 24 y de 24 preguntó uno. Sigamos entonces. Debe ser por el frío que no quieren preguntar. O que no saben absolutamente nada, no tienen idea, no obstante que hemos explicado. Vamos a terminar este capítulo analizando las relaciones que tienen las finanzas con otras disciplinas. Es la más importante, pero no hacerlo algo burocrático. Hay una carrera en la UCSA que se llama Economía y Finanzas. Es parecido a lo que lo han juntado también en la UCSA. ¿Sabían ustedes que hay una carrera, ¿no? que se llama Ingeniería Industrial y de Sistemas? ¿Alguien conoce esa carrera? ¿O sabe de algo? ¿O ha escuchado Ingeniería Industrial y de Sistemas en la UCSA? Leonel está en clase, Saucedo. ¿Está en clase? ¿Ha escuchado esa carrera? No. No escuchó eso. ¿Y Primera vez que lo Cárdenas estoy Michel? escuchando. Cárdenas Michel. Creo que sí leí alguna vez y tiene una duración de 7 años, algo así, no me acuerdo muy bien, licenciado. Bueno, es una carrera que la han creado. Ustedes saben que las privadas en ese aspecto son más dinámicas, ¿no? Requieren algo, escuchan de algo que va a surgir, y empiezan a formar como los ingenieros metalúrgicos, ahora forman ingenieros petroleros y economistas, no sé qué clase de mix hacen unos experimentos. Es decir, arman como un Frankenstein todo parchado, ¿no? Al final el Frankenstein no sabe nada. Yo tengo mis dudas de esa carrera, ¿no? No sé si son ingenieros industriales o ingenieros de sistema. Pero bueno, al fin, cuando hablamos de economía, de la relación más bien de la finanza con economía, lo que maneja las finanzas es la economía, pues en realidad los movimientos económicos basados en el dinero. Por eso hay una relación interesante y todo lo que le ocurre a la economía repercute en las finanzas. Es decir, podemos indicar de que hay una relación bastante cercana entre finanzas y economía, ¿no? Toda vez de que van a ver, cuando veamos la última unidad 5, hay un análisis económico que se hace para ver el rendimiento, la rentabilidad de las empresas. Bajo ese contexto, ¿no?
La relación de las finanzas con la economía es bastante cercano, debido a que las finanzas operan en dos contextos, en un contexto macro y en un contexto micro. En el contexto macro, lo que hace es la macroeconomía fijar normas, determina indicadores del funcionamiento de la economía en general y que le afecta, pues, ¿no? a las finanzas. Por ejemplo, desde el punto de vista de macroeconómico, se determina la cantidad de dinero que va a circular en economía, se determina el tipo de cambio, la tasa de interés, y todo eso le afecta directamente a la finanza. Por ejemplo, la tasa de interés. La tasa de interés es una variable altamente sensible en el campo de las finanzas, toda vez que consiste las finanzas en administrar el dinero, ¿no? Cuando yo administro dinero, capto dinero, y cuando capto dinero tengo que pagar interés. O sea, hay una cercanía bastante en todo lo que determina la macroeconomía o elabora como instrumentos de regulación, van a repercutir siempre en las finanzas, ¿sí? Y esto está explicado acá. Se ocupa, dice, del sistema financiero, del funcionamiento del sistema financiero de la macroeconomía, de los intermediarios financieros que son los bancos y el Banco Central de Bolivia y las políticas económicas. Todo esto afecta el funcionamiento de las finanzas, particularmente las finanzas a corto plazo cuando hablamos de empresas. Acuérdense que cuando veíamos las tres divisiones de las finanzas para su mejor estudio, hablábamos de las finanzas corporativas o empresariales. Sí le afecta directamente. Cualquier decisión en el campo macroeconómico, de inflación, deflación, tipo de cambio, tasa de interés, le va a afectar a las finanzas. En el plano de la microeconomía, si ustedes se acuerdan, lo que están llevando a microeconomía, es aquella parte de la economía que estudia las unidades individuales de toma de decisiones, como son las familias y las empresas. Entonces, la microeconomía tiene que ver con el manejo, básicamente, o la asignación de los recursos, el dinero escaso, para maximizar la producción. Y en ese ámbito tiene su aplicación directa en el campo de la oferta, la demanda, la maximización de utilidades y el nivel de precios que van a afectar el funcionamiento de las finanzas. Por eso hay una relación entre microeconomía también y finanzas. Y finalmente, vamos a decir de que hay una relación pues súper cercana entre finanzas y contabilidad. ¿Por qué? Porque la contabilidad le da los insumos para que haga su trabajo las finanzas. Las finanzas empiezan a operar empieza a operar analizando la utilización del dinero en las empresas a partir de los informes que hace la contabilidad a través de los instrumentos financieros o de los documentos financieros, perdón, como son los balances, los estados de resultados, los flujos de caja. Eso lo elabora la contabilidad y le da como insumo a la finanza. Las finanzas, todos esos números agarra, los analiza a través de ratios, de indicadores, de razones, analiza, interpreta y da su veredicto. ¿Sí? Pero específicamente las finanzas se relacionan con la contabilidad a través de este concepto que se llama tratamiento de fondos, que consiste en la función que realiza el administrador financiero que se ocupa de manejar la solvencia de la empresa. Es decir, que a la empresa no le falte plata para operar. Por eso se dice acá, suministrando los fondos necesarios para satisfacer las obligaciones a adquirir. El tratamiento de fondos tiene que ver dónde encuentro plata, a qué tasa de interés. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder cumplir todas las obligaciones que tiene una empresa a partir de la ecuación fundamental de la contabilidad. A partir básicamente de esta ecuacióncita, activo igual pasivo más el capital. Hemos dicho varias veces, para que yo fortalezca mis activos, para que aumente, yo tengo que buscar apalancamiento financiero. Todo lo que yo tengo en mi empresa, que se llaman activos, infraestructura, equipos, maquinaria, etcétera, se llaman activos.
Todo lo he obtenido a través de dos fuentes de financiamiento. Capital, que son aportes de los socios dueños de la empresa, más plata prestada de terceras personas. Desde ahí viene la relación importante a través del tratamiento de fondos, que consiste en, para fortalecer mi activo, tengo que buscar plata para prestar. Y esto obviamente requiere que las empresas cuenten con los recursos necesarios para cumplir sus objetivos, que es ganar plata, o producir bienes y servicios para ganar plata. Finalmente, también tiene que ver en lo que se refiere a la toma de decisiones. Las finanzas es toma de decisiones, pero a partir de la información que le proporcione o que le suministre la contabilidad. El papel del contador es suministrar datos congruentes de las operaciones de la empresa en el pasado, presente y futuro, y eso agarra las finanzas. Cuando hace un análisis horizontal, hace a través de los años, y un análisis vertical cuando analiza varios procesos de los documentos financieros. Finalmente, el administrador financiero utiliza estos datos, procede a hacer ajustes o modificaciones como insumo del proceso de toma de decisiones a través de indicadores, ratios, razones que son cocientes entre dos cifras y cuyo resultado arrojan información valiosa principalmente para tomar decisiones y reencauzar el funcionamiento de las empresas con el propósito de ganar más plata. Bien. Perdón, terminamos la unidad 1. Acá termina, no hay más, si no me equivoco. Ahí termina. Bien, lo hemos hecho con cierto grado de cansancio, parece, porque ya no preguntan nada ustedes. Hemos terminado la primera unidad, todo lo que representa la introducción. Ahora vamos a hacer vamos a hacer algo más respecto a la unidad 2 para poder ya trabajar en la pizarra, si Dios quiere, la próxima semana. La unidad 2 tiene que ver con un cambio radical de lo que hemos venido estudiando hasta ahora. Vamos a estudiar en la unidad 2 el valor del dinero en el tiempo. Es decir, vamos a estudiar acá primero a nivel de introductorio la importancia de poder invertir, ¿no? El dinero, ¿no? Para poder obtener utilidades, beneficios, pero la inversión requiere analizar o utilizar algunas herramientas dentro del campo de la matemática financiera o ingeniería económica. También es lo mismo, se llama lo mismo. Donde se tienen herramientas para analizar el valor del dinero a través del tiempo, y esta herramienta se llama interés simple, interés compuesto, anualidades, depósito simple, monto compuesto, etc. ¿Y para qué sirve esto? Sirve para que yo, cuando haga mi emprendimiento, quiera hacer mi empresita de desarrollo de software, y estoy yesca, y me dice mi padre, bueno, mi hijo, usted no pilla pega, haga su empresa, voy a garantizarle yo para que le den $10,000, compre ahí unas 2 computadoras y empiece a trabajar. Bueno, entonces yo voy a sacar un crédito. ¿Dónde le voy a sacar un crédito? ¿A qué tasa de interés debo sacar? ¿A qué tiempo es más conveniente? Esas preguntas uno se hace, pues, ¿no? Y hay herramientas que me dicen, oye, usted utilice tal herramienta o esta otra herramienta, le conviene mejor esta, etc. Para eso, no, estamos hablando siempre del emprendedor, no quiero perder de vista, porque a mí no me interesa la empresa. Yo no estoy enseñando aquí para que ustedes sean empresarios como los hijos de Doria Medina, no, sino sean emprendedores. Cuando tengan que hacer un emprendimiento, tengan las herramientas básicas para poder gestionar financieramente su negocio. Yo no lo estoy enseñando para que vayan a trabajar en un banco de financista, por eso tenían que estudiar ingeniería financiera. Estamos queriendo desarrollar, levantar, dejar el adormecimiento en el cual están pensando solamente en ser empleados, y desarrollar ese espíritu emprendedor con herramientas que les va a ser útil
en algún momento para poder generar, y además para que cuando ustedes desarrollen una aplicación, ¿no? Un sistema integrado de gestión en la que tengan que ver la parte de finanzas, no hagan el ejercicio del oro colla cuando el auditor les hable de algunos términos y ustedes le queden mirando con la boca abierta, sino tengan también ese léxico y esa cultura de saber qué es lo que está hablando el susodicho y puedan desarrollar mejor su aplicación, en este caso, que le solicita la empresa. Es el propósito, no es otro más. Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna sugerencia? Sí, bueno, recién estoy revisando la última cooperativa quebrada fue la cooperativa San Luis. Nadie le está devolviendo a la cooperativa San Luis, el gobierno, porque era una cooperativa cerrada. No estaba regulada por la ASFI, la cooperativa San Luis. ¿Y qué están recuperando? Los préstamos que dio la San Luis y de ahí primero devuelven a los que tenían cuenta de ahorro de $100, $1,000. A los que tenía 10,000 todavía no les ha devuelto nada. Tienen que vender su edificio después de hacer primero una auditoría donde se fueron la plata que prestó esta cooperativa, en qué invirtió, juntan esa platita y van devolviendo. Si haya sido regulada por la ASFI, esa cooperativa, el gobierno tenía la responsabilidad de devolver a todos. Esa es la diferencia entre una cooperativa cerrada y una cooperativa abierta, el riesgo que uno lleva. Finalmente, cuando ustedes tengan plata, cuando su padre les regale $100,000 cuando termine la carrera, es pecado mortal que ustedes agarren esa plata y digan, no, yo no quiero trabajar con la plata, voy a buscar nomás trabajo, lo voy a llevar al banco. No hay en Bolivia y en el mundo una persona, ni Bill Gates, que ahorrando ¿me escuchan, jóvenes? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí se escucha. ¿Alguien me escucha? Sí, se escucha, Nadie licenciado. me escucha. Escucha. Bien, entonces voy a hablar al viento. Hubo un pequeño corte. A ver, voy a ver con qué conexión estoy. Voy a llevar a Tigo, a ver, tal vez esté mejor Tigo en este momento. Me espera un segundo. No me gustan los cortes porque me quitan la inspiración. Les decía que pero como siempre vamos a hacer una pequeña introducción. Y vamos a seguir insistiendo para hasta que ustedes se hagan buenitos y quieran preguntar algo. Vamos a hablar del valor del dinero en el tiempo, pero a partir básicamente de las oportunidades que hay para hacerse, no rico, pero para ganar más plata que empleado. Bien, acá está la presentación de la unidad 2, seguramente ya están viendo. Se llama el valor del dinero en el tiempo.
Y tiene que estudiar, o más bien estudia, el valor del dinero, el tiempo, la forma de poder utilizar los recursos por los agentes económicos, sean estos excedentarios o deficitarios. Un estudiante de ingeniería es deficitario cuando es IESCA. Si está IESCA es deficitario, no tiene plata. Y cuando es superavitario o tiene excedentes cuando su padre le ha dado para su fin de semana, está emplatado, como dice, ¿no? Entonces, esos dos conceptos vamos a manejar. La gente acude a manejar el dinero, a administrar el dinero, cuando tiene excedentes o cuando tiene escasez. Por ejemplo, una empresa, si es excedentario, va a invertir haciendo otra empresa o aumentando para que su empresa sea más grande, o finalmente va a invertir en bonos o acciones de otras empresas. Y si es IESCA la empresa, va a solicitar crédito. Entonces, las empresas o cualquier persona denominada inversionista tienen en la administración del dinero grandes oportunidades, chicos, de ganar tasas positivas de interés, de rendimiento sobre sus capitales que cuentan. Si estos capitales son invertidos, obviamente, a través de inversiones en proyectos atractivos, innovadores, creativos o en lo clásico, en títulos, que son documentos de derecho de propiedad o valores, acciones o bonos, y finalmente o en depósitos bancarios que generan intereses michis y son más para que gane el banquero antes que yo. Pero al margen de ello, yo puedo hacer ese ejercicio, ¿no? Puedo hacer inversiones en algunos proyectos que yo mismo los he desarrollado, innovador, puedo comprar acciones, bonos o títulos, o finalmente no quiero nada de eso, quiero que el banco trabaje con mi plata y que se haga más rico el banquero y no yo que me quede lleno. Esas son las razones por las cuales se estudia el valor del dinero. Además, en este manejo del dinero, el periodo de ocurrencia que se dé de estos flujos, ya sean positivos, excedentes o negativos, deficitarios, tienen consecuencias obviamente importantes en el ámbito económico de las personas, de las empresas, del país, porque el manejo financiero no solamente lo hacen las personas, lo hacen las empresas y también los gobiernos. Los gobiernos, por ejemplo, Bolivia no hace mucho, hace un mes exactamente, quería vender bonos soberanos en Estados Unidos, ¿no? Quería obtener más de 3.000 millones de dólares y obtuvo algo de menos de 1.000 millones porque tenía una deuda que pagar que se le venía encima. Está bicicleteando Bolivia, está muy yesca, queridos alumnos. Entonces, bicicletear es un término que se utiliza en finanzas. Cuando yo debo una plata y no tengo con qué pagar, me presto de otro para tapar el hueco. Eso se llama bicicleteo. Puedo bicicletear un tiempo, pero después de tanto pasar el agua por el río, ¿no? A cualquier piedra lo desgasta. Entonces llega un momento donde ya no puedo bicicletar y me meto directamente a la chirola, al pozo y quedo ahí preso. Entonces, el término bicicleteo es muy importante en las empresas y tienen que ver básicamente con el manejo financiero. En todo caso, quienes bicicletean mucho son en algunas cosas las empresas deficitarias, las que se prestan más de lo debido, etc. Todo el estudio del valor del dinero tiene que ver con eso, con analizar qué es más conveniente cuando una empresa, una persona o un país tiene plata en excedente, en qué invertir. Viceversa, tiene que ver con todo lo que implica escasez de dinero. Cuando una persona, una empresa o un país se presta plata, ¿dónde debe acudir? ¿A un banco de primer piso, a un banco de segundo piso? Es más conveniente para la empresa al corto plazo o largo plazo. Es mucho más conveniente una tasa de interés simple o una tasa de interés compuesto, etcétera. Tiene que elegir para un buen manejo del dinero. Bueno, en este marco, chicos, el conocimiento del valor del dinero en el tiempo es importante, no solamente pues para los que estudian financiera, administración,
sino básicamente para toda persona visionaria, emprendedora, que tenga una visión de salir de la clásica forma de los profesionales. Algo profesional, lo que hago es hacer cola con mi currículum buscando una pega, un empleo, ¿no? Por eso, para cualquier persona, para un inversionista, para un hijo de los Cullis que ha nacido con plata, o para un empresario, ¿no? Que ya está operando, que necesita básicamente tomar algunas decisiones importantes en su vida financiera. Este es un ejemplo digno cómo el innovador, el creativo, el empresario hace crecer su plata. Así quiero yo que crezca mi plata. Este es un crecimiento exponencial. Cuando usted lleva, cuando lleva al banco, su dinero se mantiene así, a este nivel. Esto es lo que le paga el banco. Si yo tengo esta platita, así se va a mantener la platita. Y si hay inflación, mi platita se va a hacer así. Voy a perder toda mi plata. Y si usted invierte, su plata crece así. Si usted deposita en el banco, su plata puede mantenerse. Llega un momento donde hay inflación, pierde. Para que crezca así su plata, todas sus inversiones tienen que generarle mayor rendimiento o mayor rendimiento que lo que usted podría obtener en la banca. Es decir, ¿cuándo yo debo ahorrar y cuándo no debo ahorrar? El ahorro se hace para personas, en este caso, que no piensan en algún momento invertir, no simplemente lo hacen con fines de previsión que en algún momento voy a necesitar para que lo operen a mi esposa, para que cambie mi placa dental. Si yo desde un inicio tengo plata, tengo que promoverme de un espíritu emprendedor para que mi plata crezca así. Por esa razón, ningún ahorrista en el mundo se ha hecho rico, pero muchos que tenían plata y han invertido se han hecho ricos. ¿Sí? En consecuencia, esto de la inversión no solamente es pues, para especialistas en el área, también es para ingenieros en sistema, para ingenieros informáticos, etc. ¿Quiénes pueden tomar las siguientes decisiones? Primero, pueden identificar o seleccionar un proyecto de inversión rentable, ¿no? Crear algo innovador, como les decía hace rato. 2, decisiones para consolidar préstamo, ¿no? Yo quiero hacer un emprendimiento y requiero platita, entonces tengo que analizar de dónde voy a obtener la plata. Es más conveniente de un banco A, de un banco B o de una cooperativa, a qué tiempo, etcétera. También puedo hacer evaluación de los rendimientos de valores y bonos. Tal vez ya no quiera ahorrar, pero quiera comprar acciones o bonos. En todo caso, tengo que ir a la bolsa de valores, ver un poco el comportamiento de la empresa en los últimos años que ha tenido de una X empresa y compro acciones o compro bonos de esa empresa y su cotización en la bolsa se dispara de esta manera. Me hago millonario. 4, decisiones sobre temas de costo del capital. El costo del todo, como todo bien en la vida real, tiene un costo. El dinero también tiene un costo que se llama tasa de interés. Es el costo del dinero. Y cuando digo tasa de interés, estoy hablando ya de un porcentaje, ¿no? Específico. Inicialmente la tasa de dinero es una recompensa que uno obtiene por haber prestado o paga por haberse prestado. Por prestar uno y por haberse prestado el otro. En cambio, cuando digo tasa de interés, estoy hablando ya de un porcentaje de rendimiento que va a tener la plata que yo voy a pagar. Bien, por los aspectos descritos anteriormente, nuestra necesidad de conocer y desarrollar básicamente habilidades en la utilización de las herramientas que propone el estudio del valor del dinero en el tiempo están referidas a algunos aspectos bien puntuales. Uno de ellos es el interés simple. Es una herramienta muy útil que se utiliza para calcular el valor del dinero en el tiempo. También puedo utilizar el descuento simple cuando yo tengo mi empresa y vendo productos al crédito y al contado. Puedo aplicar esta formulita para hacer descuentos simples por ventas al contado, por ventas de un stock determinado de computadoras.
El interés compuesto también es otra herramienta que yo puedo utilizar, en este caso, para poder, como excedentario, para depositar mi plata. Voy a buscar siempre un mecanismo donde puedo obtener como ganancia un interés compuesto, porque es mucho mayor que el interés simple. Bueno, puedo hacer, en este caso, utilizar este sistema de herramientas de pagos anualizados, ¿no? Que básicamente estas herramientas son utilizadas en el plano de la gestión empresarial. Es decir, las empresas públicas, las empresas privadas siempre están recurriendo al manejo de estas herramientas, por eso su importancia. Asimismo, se puede indicar que la necesidad de conocer el valor del dinero en el tiempo se da por la permanente amenaza que tiene una economía y su efecto directo en las empresas de fenómenos como el siguiente. Este gráfico es elocuente. Bueno, cuando hablamos de inflación, chicos, que este es un ejemplo, una infografía que muestra la inflación como un fenómeno económico a través del cual los precios de los bienes se inflan, ¿no? La inflación conceptualmente se define como un fenómeno económico que consiste en un incremento sostenido en el nivel general de los precios de los bienes y servicios. Los precios se hacen gordos, el precio de los bienes, y obviamente lo que yo tengo para gastar cada vez compra menos cosas cuando hay inflación. Eso se llama pérdida del poder adquisitivo del dinero por la inflación, o también por el costo cambiante del dinero, como es la tasa de interés. Las tasas de interés en algunos países son dinámicos, cambian de un momento a otro producto de algún fenómeno. Ejemplo, en Rusia seguramente la tasa de interés ha cambiado, y en otros países que están en esta coyuntura con algún problema, como la Argentina, Ucrania, etc. Bueno, en el manejo de la platita, chicos, ya sea como excedentario o deficitario, hay una palabrita que se llama el interés. Como han debido escuchar alguna vez, pero no han utilizado todavía, o tal vez alguien se ha prestado para comprarse una bicicleta, una moto. El interés se define básicamente como un monto de dinero, una suma, una cantidad de dinero que se paga por utilizar el dinero ajeno, o bien viceversa, como la suma que uno gana cuando ha prestado dinero o cuando ha hecho una inversión del dinero. Estas cosas son diferentes, ¿no? Cuando yo invierto y cuando invierto en un activo financiero o cuando invierto en un activo fijo, voy a obtener un rendimiento. Cuando compro una casa, invierto en una casa que lo voy a vender de aquí a 6 meses. Es una inversión activo fijo. Inversión en un activo financiero, compro acciones y bonos, de aquí a un tiempo voy a tener también una utilidad, un interés en este caso, una ganancia. Bueno, el interés recibe el nombre de costo de capital. En cualquier parte del mundo, al igual que el salario, el trabajo tiene un costo que se llama salario, el capital tiene también un costo que se llama interés, ¿no? El interés recibe el nombre de costo del capital cuando opera básicamente a través de una relación entre prestamista y prestatario o prestatario y prestamista, viceversa. Si la operación se relaciona inversionista e inversión, el interés se denomina rendimiento. Fíjense lo que dice estos dos importantes conceptos, ¿no? El interés recibe el nombre de costo de capital cuando yo me presto, ¿no? En este caso, para poder, cuando me presto una determinada plata y tengo que pagar el costo del capital. Pero si yo me presto una plata para hacer una inversión, obviamente ahí se va a denominar rendimiento, retorno, ganancia, utilidad. El préstamo de inversión inicial se denomina algebraicamente o se representa con una C. CO, capital inicial y capital cero. Bueno, los intereses de las decisiones financieras se pueden calcular mediante técnicas de valores futuros o presentes. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico. Este gráfico del cálculo del valor futuro. A partir de un capital inicial, un CO0, en función del tiempo y de la tasa de interés, puedo determinar un valor futuro. A eso le llamamos capitalización. Cuando esta platita que voy a ganar en el futuro quiero actualizarlo antes de que se cumpla,
antes de que se cumpla un determinado periodo, eso se va a llamar actualización. Voy a actualizar. Entonces, conceptualmente decimos que el valor futuro o capital o capitalización es este proceso. Valor futuro o capitalización. Partir de un capital inicial de 0 hacia un capital en el futuro determinado diferente a 0. Viene a ser el efectivo que se recibirá en una fecha futura, es decir, es calcular el valor de un capital financiero equivalente de un capital presente en un momento futuro. La capitalización siempre se va a hacer en el futuro a través de esta relación. Un capital inicial se convierte en un valor final o futuro a través del tiempo, en la que el capital inicial al CO se le agrega en el periodo final el interés que va a ganar. Por lo tanto, el capital final es capital más interés. Ese es un proceso de análisis del dinero. El otro, déjenme borrar, es la actualización. En cambio, la actualización es contraria a la capitalización. Yo parto del valor futuro, del valor final, hacia atrás. Se supone que un valor actualizado va a ser menor que el capital inicial. Si aquí el capital era 100, si lo actualizo antes de su vencimiento, será 90. A esto le llamamos actualización. En cambio, la capitalización, siempre el capital inicial aumenta. En cambio, en la actualización, siempre el valor futuro de un capital va a disminuir. Y eso está explicado aquí. El valor actual o actualización es como tener el dinero en la mano hoy, en forma anticipada. Para recibir el valor futuro yo tengo que esperar, pero si no quiero esperar, quiero antes, voy a tener un monto menor, obviamente, al que iba a recibir un tiempo después. Consiste en calcular la cuantía de un capital financiero futuro en el presente. Gráficamente tenemos, esta es la actualización y esta es la capitalización. Preguntas. Hasta aquí. No hay ninguna pregunta. Activen su cámara para ver si están durmiendo o almorzando hoy día antes que yo. Para hacer la asistencia, digo, ¿no? Puedo hacerles una pregunta ahora que les veo. ¿Todos ya están predestinados a ser empleaditos de empresa? ¿Alguno quiere ser diferente? ¿Puede levantar la mano? ¿Alguno será un emprendedor? Por favor, me busca, ¿ya? Voy a hacer la toma de la asistencia. Bien, chicos. Eso es todo por hoy. Cambien de actitud. Quiero que sean emprendedores. No quiero que sean empleados. Y voy a tratar de desconfigurarle su disco duro que ya está configurado con el término empleado. A ver si logro en este semestre. Un abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana. Buen provecho. Hasta luego.